Extracción de obsidiana completada. Misión de nivel 3. Completada. Bien hecho. Pero tu situación actual es peligrosa. La organización se encargará de que usted llegue inmediatamente. Cambiar identidad para cubrir. Explicar. El hijo de la familia más rica de Haichen, la familia Chen Wangi. Tu nueva identidad, su tutor particular. Recibir. Chen Wangi, el hijo mayor del hombre más rico de Yangchen. Travieso. 9 profesores ya se han marchado. Se rumorea que ningún profesor puede. Aguante 5 minutos frente a él. ¿Hay alguien ahí? Soy un tutor nuevo. Tu 10º profesor también será el último. Mierda. En el nuevo Villance August. Ese luego tu truco no funciona, hermano. Y dame otra oportunidad. Prometo que haré que se pierda. Aburrido. Eres Chen Wangi. ¡Ey! Soy la tutora interna que tu padre acaba de contratar. Mi nombre es Yang Wenyu. Puedes llamarme profesora Xiaoyu. Bufido. Puedes llamarme hermana o como quieras. Me apoyé en él y él subió. Parece que vino preparado. ¿Cómo pudiste pensar que podías hacer esto para atraer la atención del hermano salvaje en un sueño? Gracias a ti y a tu amigo, mi regalo. También te he preparado una pequeña sorpresa. ¿Bien? Tú estás loco. ¿Cómo te atreves a tratar así al hermano Yen? ¿Sabes lo que significa ser como tú? Esa gente en la parte inferior. Wild Bro podría aplastarte con facilidad. Casi lo olvido. Todos los que lo vean recibirán una parte. ¿Cómo te atreves a salpicarme? ¿Sabes quién soy? La hija del grupo familiar. El amor de la infancia de Chen Wangi. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Ve y apuñálala. Asumiré la responsabilidad si algo sale mal. ¿Qué vas a hacer? Presidente Chen. Por favor, fíjese en quién es esta persona. Esto obstaculizó los estudios de su hijo. Me retrasé un rato. Podemos empezar las clases particulares ahora. Chen. ¿Puedo saber su nombre? Yang Wenyu. Muy bien. Yang Wenyu. Te recordaré. La provocación en los ojos del niño, en cambio, alimentó mi espíritu competitivo. Desde ese día en adelante, intentó por todos los medios deshacerse de mí. Lamentablemente, nunca tuvo éxito. Hasta el día de hoy. Hermano salvaje. Tu nuevo tutor es todo un personaje. En realidad, duró una semana entera. Récord batido. Tu hermano Ye ha estado causando bastantes problemas esta semana. ¿Y cuál fue el resultado? Poner una serpiente venenosa en la cama de alguien. Ni siquiera pestañearon. Simplemente partió en 2 a la serpiente venenosa. Enciérrenlo en el sótano. Reproducir efectos de sonido aterradores cuando se corta la luz. Como resultado, lo hizo directamente. Me eché una siesta sobre un cojín. El hermano salvaje usó todos los trucos posibles. Salieron ilesos. Esta vez, parece que Brother Yi realmente se ha quedado sin opciones. Soleado. ¡Eh! Día soleado. Oh, dile que se pierda. Ven a mi habitación en un rato. Dame una lección. Parece que la lección de hoy. Primero necesito enseñarte otra cosa, Chen. Chen Wangi debería ir a clase.
Chen Wang-ye. Me estoy duchando. Olvidé mi toalla de baño en la plataforma exterior. ¿Podrías pasármelo, por favor? ¿Yo? Joven amo, la fruta está cortada. Te lo traigo ahora. Así que lo hiciste a propósito, en el momento preciso. Era para que él pudiera verlo. Entré sin permiso en tu baño, y deja que tu padre me reemplace. La profesora Xiao Yu es realmente inteligente. ¿Te gusta el segundo regalo que te di? ¡Ah! Ya que vamos a actuar, ¿por qué no hacer el conjunto completo? Eso. Entonces no seré educado. Yang Meng Yuan, ¿sabes lo que estás haciendo? Usted inició el proceso de cobro. También dirigiste la obra. No estoy cooperando con la actuación. ¿No sería eso un desperdicio? Los minuciosos esfuerzos de Chen. ¿Quieres que te cambie la toalla de baño? Estás dentro, joven amo. Por fin estoy dentro. No entres. Colocar en la puerta. Oh sí, joven amo. Voy a bajar ahora. Intentas gastarme estas bromas. El hermano menor realmente cree que su hermana mayor es vegetariana. Nos vemos en el estudio en 5 minutos. La primera lección que aprenderás se trata de cómo respetar a tu profesor. Está dormida la profesora Yang. Profesor Yang, ¿qué ocurre? El hijo del profesor Yang está enfermo. Ven conmigo a echar un vistazo. Vaya. Profesor Yang, ¿qué opina? Cuando el joven amo tenía 13 años, la señora falleció. Cada vez que me enfermo, él siempre es así. Se aferró con fuerza al marco de la foto de su esposa, negándose a soltarlo. Señor Liu. Este es uno de los municipios más pobres de Haicheng. El gobierno te invita a venir. Veamos si existen proyectos adecuados para la reducción de la pobreza. Caminaré. Papá, te lo ruego. Permítanme continuar mis estudios. Sin duda, tendré éxito en el futuro. Gana más dinero para ti. ¿De qué sirve leer tantos libros? ¿Perdedor de dinero? Te he criado durante tanto tiempo. Es hora de que devuelvas el favor. Se casó y recibió una dote. Solo entonces podré construir una casa para que tu hermano menor se case. Alto. ¿Cómo pudiste golpear a un niño? El niño se levantó. Díselo a la tía. ¿Quieres leer? ¿Quieres estudiar? Esto es algo bueno. Los gastos futuros de matrícula y manutención de este niño. Asumiré la responsabilidad. Ella no necesita casarse. Oye, no te arrodilles. Quiero convertirme en una persona de éxito en el futuro. Espíritu inquebrantable. De pie entre el cielo y la tierra. Esta es la mejor recompensa para mí. ¿Lo recordabas? ¿Cómo se rompió la mano? ¿Qué pasó? No tengo ni idea. Entonces le preguntaré a su padre. Es solo fiebre. Mi tiempo es precioso, no voy a morir. No me molestes con estas nimiedades en el futuro. El presidente Chen tiene otro asunto. Descubrí a Chen Wang-ye. Tengo una vieja herida en el dedo meñique de la mano izquierda. Se ha desconectado. Sospecho que es... Lo rompí. Desde que su madre se fue, no paraba de llorar y de armar un escándalo. Me molestaban constantemente y no me dejaban ir. Estoy demasiado ocupado para jugar con él. Este conmovedor drama entre padre e hijo. Rómpale uno de los dedos. Lo sabrá cuando experimente dolor. ¿Cuándo deberíamos callarnos?
Desde entonces se volvió honesto. Es solo un dedo roto. No afectará a tu vida. Míralo ahora. No está lleno de energía. Presidente Chen, ¿crees que estás capacitado para ser padre? Tengo muchos hijos. Él era el más inútil de todos. Lo he estado cuidando todo este tiempo. Ya he hecho más que suficiente. Profesor Yang, por favor, haga bien su trabajo. Eres el tutor restante. Así que te estoy brindando una oportunidad agradable. Esta es la primera vez. Esta es también la última vez. Chen Wang-ye, resulta que no éramos tan diferentes cuando éramos niños. Parece que se porta muy bien. Cara de gordeta. Madre, no vayas. ¿No me voy? No soy mamá. Soy hermana. Hermana mayor, no vayas. Mi hermana no viene a dormir. Este momento ya no es ese hombre arrogante, el hijo mayor y dominante de la familia Chen, simplemente, con dolor, un niño que busca a alguien en quien confiar, y yo. Parece que se han olvidado de sí mismos, solo su profesor. Lo cuidé día y noche, hasta que se recuperó por completo. Un día. ¿Quién me jaló? ¿Quién me rechazó? Hermano de la noche. Oí que tenías mucha fiebre. ¿Está todo bien ahora? Eterno. Eso es bueno. Durante los días que estuviste enfermo, nosotros tampoco estábamos ociosos. Encontré una solución integral. ¿Cómo lidiar con tu 11º? Este licor es bastante fuerte. ¿Puedes ayudarme a pensar en una solución? Haz que se lo beba. Una taza es suficiente. Espera a que se desmaye. He encontrado algunos afuera. Un hombre corpulento entró para grabar algunos vídeos interesantes. Entonces, editaremos el vídeo para ellos. Veamos si aún lloran por su padre. Los que claman por sus madres fuera de aquí. Ja, ja, ja. ¿Cómo era de esperar de la hermana Luo? Esa jugada fue brillante. El hermano Ye, seguro que tendrá éxito esta vez. ¿Qué te parece, hermano Ye? No es una idea perfecta. Me aseguraré de que te vengues. Esta vez sin duda va a tener éxito. Kilu, déjame decirte, esta es la primera vez. Habrá una próxima vez. Acabo de poner estos trozos de vídeo. Lo mezclaré con alcohol y te obligaré a bebértelo. ¿Qué te pasa, hermano Ye? Estoy tratando de ayudarte. No siempre has querido deshacerte de ella. Rollo. Hermano mayor. Les diré a todos que se larguen de aquí. Inmediatamente. Joven, amo a usted. Los esfuerzos del profesor Yang valieron la pena. Te he cuidado durante un tiempo. Ya sabes que debes proteger al profesor Yang. ¿Quién lo protege? Chen Wang-ye. Gracias. No hace falta que me des las gracias. No te hagas ilusiones. Simplemente creo que son demasiado ruidosos. Está interfiriendo con mis juegos. No tiene absolutamente nada que ver contigo. Profesora Xia, usted es realmente increíble. De todos los maestros que vinieron, la primera a la que el joven amo protegería de esta manera. No es que yo sea bueno. Entré en su habitación por accidente. Un mundo que nunca deja que otros se acerquen. Se lo acabo de dar un poco de cuidado. Pero utilizó el método más torpe y... Respóndeme de forma decisiva. Resulta que Chen Wangyi también, tan deseoso de ser cuidado, ser amado. Por cierto,
Hanma, me topé con esto hace unos días. Documentos para Chen Wangi. Descubrí que mañana es su cumpleaños. ¿Qué planes tienen para la cena familiar? Joven amo, desde que la señora se fue. No he vuelto a celebrar mi cumpleaños desde entonces. Con el tiempo, dijo que no había necesidad de preocuparse por eso. No es que no me importe. Es fingir que no te importa. Este año me encargaré de los preparativos del cumpleaños. Profesor Yang, por fin ha vuelto. Por favor, no entre ahora. ¿Qué pasó? Están aquí de nuevo. Esto ocurre 1 o 2 veces al mes. Dijeron que habían venido a ver al joven amo. Básicamente se trata de encontrar fallos de diferentes maneras. Quien intimida a alguien y se mete en problemas está condenado. ¿Quiénes son? Son los hermanos mayor y menor del joven amo. Los hijos de Chen Dong en sus primeros años, cuando la señora aún vivía. Profesor, por favor manténgase alejado por un tiempo. Espera a que se vayan antes de entrar. Hey, jaja. Yo, Yu Shanghe, tu hermano pequeño, es muy guapo. Olvido. Todo eso es buena apariencia. Es un pedazo de basura. Bebé, ¿sabes cuántos puntos obtuvo en el examen de ingreso a la universidad? ¿Cuánto cuesta? 250, jaja. Esa puntuación es suficiente para él. Fue una combinación perfecta, hecha en el cielo. No es de extrañar que el presidente Chen lo pusiera en el cargo. Claro, aquí, para que se las arregle solo. Oh, es solo una cara bonita sin sustancia. ¿Y qué pasa si eres hijo de la esposa legal? Primo. Todo es por culpa de tu madre que vivió tan poco. No te di un buen cerebro. Los desechos también son hereditarios. Por cierto, he oído que hoy es tu cumpleaños. Nosotros, los hermanos mayores. ¿Cómo no iba a dártelo? Prepara un gran regalo. Esto es algo que mi hermano seleccionó cuidadosamente y recogido del basurero. ¿Te gusta? Jaja, esto te queda genial. Vamos, hermano, déjame invitarte a una comida que te provoque longevidad. Te deseo un muy feliz cumpleaños. Que cada año te traiga este día. Come. La educación que tu padre no te enseñó. Hoy te enseñaré gratis. Oh, mierda. Me tocas otra vez. Te prometo que no te lo tragarás la próxima vez. Es tu propio diente que se ha caído. Están ciegos, vayan a por ellos. El hermano Sheng te tiró al suelo de un solo puñetazo. No nos estaríamos condenando a la muerte si volviéramos a ir. ¿Tú? ¿Yo? Bueno, para nada. Ya verás. Haré que te arrepientas de esto. Arrodíllate y discúlpate. ¿Qué? Lo que acabas de decir. Disculparse con Chen Wangi. Pide disculpas de nuevo a su madre. Me estás haciendo trabajar con un pedazo de basura. También había una persona fallecida pidiendo disculpas. ¿Estás loco? ¿O es que me lo estoy imaginando? Lo que acabas de decir. Leí cada palabra. Dijiste que lo grabaste todo. Si te envío este vídeo. El padre que más se preocupa por su imagen pública. Aquí hay algunas más que siempre he querido. Los medios de comunicación desentierran los escándalos de la familia Chen. ¿Qué crees que va a pasar? Arrodíllate. Y discúlpate. Tía, lo siento. Chen Wangi. Lo siento. No debí haberte llamado basura. Caminaré. Por cierto, querido hermano menor, he oído que tus exámenes de graduación están a punto de comenzar. Realmente es un desperdicio. Ya veremos los resultados en nuestro examen de graduación. Si no puedes vencerme, el nombre residuos ahora resulta totalmente apropiado. Ja, ja, ja. Cortar. ¿Por qué sigues ahí parado? No le tienes miedo a Chen Rushan, exponiendo tus mentiras.
¿Te refieres a ese vídeo? Bien. No grabé ningún vídeo. Ocurrió de repente. Nadie podría haberlo predicho. Cualquiera con un mínimo de sentido común podría darse cuenta de eso. Es una lástima que te hayas escondido. Y este lugar está verdaderamente vacío. Pero, si él entiende... Esto no es importante. Lo importante es hacérselo saber. Cruzar la línea tiene consecuencias. Necesitamos establecer reglas. Hazle saber que no somos fáciles de intimidar. A nosotros. Bien. A nosotros. El suelo está sucio. Voy a ordenar. Oh, joven amo. Joven amo. El señorito. Lo haré. Este no es el tipo de trabajo que deberías estar haciendo. Levántate. Profesor Tiana Sexto. En la puerta. La primera vez que te conocí, siento que eres diferente a los demás. Tienen mucho coraje. No tengo agallas. Simplemente no le tienen miedo a la muerte. Una vida sin valor. Puedo soportarlo. Tomarse la vida y la muerte a la ligera. Si no estás contento, lucha. Profesor Yang, usted no lo sabe. El joven amo en realidad no les tenía miedo. El joven amo le tiene miedo al presidente Chen. Miedo al gerente general Chen. Callarse la boca. Así que incluso si los dedos están... El padre biológico rompió. Ella seguía suplicando un mínimo de atención. ¿Cuánto amor necesita realmente este niño? Chen Wang Yes. No hay necesidad de esto. No vives para gustarle a los demás. En lugar de esto, deberías trabajar más. Saca a tu padre de su actual. Tire de esta posición hacia abajo. Haz que se quede sin trabajo. Que se jubile. A partir de ahora solo podrá observar. Vive según tu rostro. Chen Wang Ye. Eres el legítimo heredero. Pero vivían como ratas en la cuneta. Un grupo de gentuza. Un hijo ilegítimo correteando por tu cabeza. Esto es lo que querías. A esto le llaman morir. ¿Tu madre te dio alguna explicación? ¿Por qué Chen Rushan y su grupo? Haré todo lo que esté en mi mano para pisotearte y humillarte, porque te tienen miedo. Me temo que un día despertarás. Toma lo que te pertenece. ¿Qué me pertenece? Es una etiqueta e inútil. Naces con un título y legitimidad. Lo que te falta ahora es ser logros y habilidades reales. Chen Rushan acaba de mencionar el examen de graduación. Ese es tu primer paso. Así que... lograr excelentes resultados. Hazle saber a tu papá. Solo tú, Chen Wangyi, estás cualificado. Él es capaz de sucederle. Esta es la venganza más poderosa. En ese momento, Chen Rushan y su grupo. La vida o la muerte es solo cuestión de tu palabra. Puedo hacerlo. Aunque no puedas hacerlo, tienes que hacerlo. Te ayudaré. A partir de hoy, tu objetivo ya no es ahuyentar al profesor. En cambio, llévate a tu padre del actual. Retíralo en este lugar. ¿Lo entiendes? Tía Liu Yan, me echaste una mano. Ahora me toca a mí ayudar a tu hijo a levantarse. Él perdió. Yo se lo devolveré por ti. Feliz cumpleaños, Chen Wangyi. Nivel de habilidad limitado. No te asquees. Chen está a punto de llorar de la emoción. No digas. La verdad es que así le queda bastante bien. ¿Debo llorar o no? Hay una maldita sensación de vacío. ¿Quién quiere llorar? Es porque esta cosa es demasiado fea. Los ojos feos duelen.
Devuélvelo si te parece feo. Es tan feo que da asco. Me lo quedaré yo. Hace mucho tiempo que nadie me da nada. En realidad, me gusta. Mucho gracias. Sabía que decías una cosa y querías decir otra. Profesor Yang. Profesor Yang, abra la puerta. Algo sucedió, profesor Yang. Oh, no, joven amo. Algo ha sucedido. Ha ocurrido algo terrible. Profesor Yang, mire, nuestro joven amo se levantó antes del amanecer. He estado aquí sentado leyendo. Esto no tiene precedentes. Ay, Dios mío. Podría ser que tuviera fiebre la última vez. Te han frito el cerebro hasta convertirlo en una tostada. Ama, no te preocupes. ¿Acaso su joven amo ha perdido la cabeza? Entonces, estoy despierto. Completamente despierto. ¡Qué trabajadora! Tienes razón. En lugar de mendigar, en cambio, conviértete en una persona excelente y poderosa. Hazle temer. Tenía miedo. Chen Rushan no se atrevería a intimidarme. A nosotros. Bien. A nosotros. Hermano salvaje. Maldita sea, con razón. Te invité a salir 10 veces. No salió ni siquiera después de 9 intentos. Ese ciervo te extraña. Estoy casi enamorado. En serio, joder. Aquí los estudiantes deben ponerse sus uniformes. No tiene fiebre. Ella realmente cambió su personalidad. Piérdete y deja de molestarme. Oye, es en serio. Déjame adivinar. Se acerca el examen de graduación. Nuestro hermano planea estudiar a última hora. El invicto de la invicta, Focho. Hermano salvaje, últimamente has estado viendo demasiados dramas cortos. ¿De verdad? ¿Te crees eso? ¿O lo encuadernaste? ¿Qué clase de sistema de genios académicos es este? Oye, despierta. Somos la clase F, la peor clase de la universidad. Ah, esa base está podrida hasta la médula. En estos últimos días te has dedicado a hojear libros. ¿Quieres desafiar al destino? Deja de soñar. ¿Quién dice que los sueños no pueden hacerse realidad? Casi me había olvidado de este espíritu maligno. Ahora está frente a Wild Brother, la persona que tiene más influencia. No podemos permitirnos ofender. No podemos permitirnos ofender. Profesor Yang, tú también estás aquí. Solo estaba bromeando. Solo estaba bromeando. Hermano Hie. Bien. 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 ¿Qué ocurre? Dijiste uno desde la raíz. Personas podridas hasta la médula. Es realmente cierto. Caminar. ¿A dónde ir? Estudio de las estrellas. Estudio de las estrellas. ¿De dónde saldrían las estrellas a plena luz del día si no tuviera fiebre? Por lo tanto, no podemos verlo. Eso significa que las estrellas ya no existen. Chen Wang, Ye. Las estrellas siempre brillan. Estaba simplemente bloqueado por la luz del sol y las nubes. Por ahora nadie puede verlo. Voy a volver a mi libro. Hola, Chen. La profesora Xiaoye le invita formalmente esta noche a las 8 p.m. Esperemos a que salgan las estrellas. Mirar. Siempre han estado ahí. Especialmente uno de ellos. Lo vi deletreándolo. Haz todo lo posible por liberarte de todas las restricciones. Que su luz brille en los ojos de todos. Escuchen todos. Yo, Chen Wangi, no quiero volver a ser un bueno para nada jamás. Quiero ser excelente. Quiero brillar. Quiero iluminar a todos. No debo decepcionarlo, en absoluto. Escuchen todos.
Yo, Yang Wenyue, me quedaré con Chen. Sé el primero en aplaudirlo. Yo. Incluso puedes disfrutar de un gran espectáculo mientras das un paseo corto en coche. Ahora incluso los buenos para nada tienen grandes ambiciones. ¿Qué quieres presumir? Jaja. ¿De qué demonios te ríes? Estoy hablando de ti. Eres un pedazo de basura. Mi mente se cree en algo especial, jaja. Te mereces brillar. Son una buena pareja que corresponde juzgar. Quizás entonces, el primero en quedar ciego son tus ojos de perro. Bueno. Por cierto, mi querido hermano menor, tu ceremonia de graduación. La universidad invitó a su padre. Iré entonces. Abramos los ojos y echemos un vistazo en la lista de estudiantes destacados. Contiene el nombre Chen Wangi. Ja, ja, ja. Hermano Shang, estás bromeando. ¿Quién no conoce a la familia Chen? El joven amo fue un completo idiota en el examen de ingreso a la universidad. Ja, ja. Bufido. Mi querido hermano menor, si de verdad, conviértete en un estudiante sobresaliente. Mi nombre es Chen Rushan. Escríbelo al revés. Reír. ¿A quién le importa si lo escribes al revés? ¿Qué deseas? ¿Acaso esperas que me coma la mierda boca abajo aquí mismo? Vale, es una buena idea. Entonces, está decidido. Vale, ya veremos. ¡Vamos! B. Esa cosa. Nunca he tenido. He visto gente comer excremento al revés. Casualmente yo tampoco lo he visto nunca. Para presenciar esta maravilla humana, deberíamos. Vamos. Debemos seguir adelante. ¿Por qué me miras? Chen Wang-ye. Eres bastante guapo. De hecho. Igual que tú. Esas secuencias que alguna vez fueron complejas. El terreno a lo largo del río está demasiado resbaladizo. Perdí el equilibrio. Accidente por resbalón. Oye, ¿por qué corres tan rápido? No es como si te fuera a comer. Oh, joven amo, has vuelto. ¿Qué estás buscando? ¿Dónde está la profesora Xiaoyu? Oh, joven amo, realmente has cambiado. Sigue mencionando a la profesora Xiaoyu. Hace poco tiempo que no nos vemos. Entré en pánico. Acabo de terminar el examen. Se siente bastante bien. Quiero decírselo. Oh, eso debe ser genial. He estado trabajando muy duro estos últimos 2 meses. Colgar la cabeza de la viga y pincharse el muslo con un punzón. Todo se logró. El profesor Yang estaba justo ahora, pero recibí una llamada telefónica. Me fui a toda prisa. ¿Te dijo qué le pasaba? No dijo nada, pero cuando contestó el teléfono, su expresión era bastante seria. Voy a echar un vistazo. ¿Por qué? Emergencia mensual. Hemos recibido el mensaje. Líder obsidiana Blood Kite y usted entregó a la Policía Internacional. Escaparon 3 días después. Ahora se han infiltrado en el país. La organización les pide que se preparen de inmediato. Participación en operaciones de arresto nacionales. Sí, lo entiendo. Me encargaré bien de este asunto. Listo para reincorporarse al equipo en cualquier momento. Los exámenes han terminado. Los resultados se publicarán en 3 días. Auditorio escolar. Graduación. Llegaré a tiempo. Sentado en la primera fila. Prepárate para ser el primero en aplaudirte. Así de segura. Estoy. Por supuesto. ¿Quién era esa persona hace un momento? Creo que te vi a ti. Y aún no... ¡Ah! Simplemente le pedía indicaciones a un desconocido. Tengo mucha confianza en el examen. Profesora Xiaoyu. ¡Eh! Nada. Jaja, vamos. Oye, por favor, siéntate, jaja.
Profesor Yang, ¿cómo llegaste aquí? El profesor Yang cree firmemente. Chen Wangi logró aprobar el examen. Resultados asombrosos. Incluso puede representar la excelencia. Los estudiantes subieron al escenario para recibir sus premios. Así que llegamos temprano para reservar un sitio. Dijo que quería ocupar el lugar de mi hermano. La primera persona aplaude. Es un esfuerzo con muy buenas intenciones, ¿verdad, profesor Yang? Profesor Yang, admiro su dedicación, pero está sobreestimando a Chen Wangi. O tal vez sea porque no lo entendemos en absoluto. Contraté a muchos profesores para Chen Wangi. Mi única expectativa de él es suave. Simplemente hay que sobrevivir hasta la graduación. No dejen que nuestra familia Chen... Demasiado vergonzoso en cuanto a convertirse en un estudiante excelente. ¡Ay! Absolutamente imposible. El presidente Chen como profesor. Creo en mis alumnos. Como padre. No deberías confiar en tu hijo. Y Xiaohui anotó 633 puntos. Wang Shuping anotó 599 puntos. Yo, 681 puntos. Shang Hongji anotó 692 puntos. Yasushi, 712 minutos. Yu Ziyao, 699 puntos. Jifeng, 710 puntos. Hu Yu, 566 puntos. ¿Por qué no le he llegado todavía a mi querido hermano pequeño? Es posible que haya hecho el ridículo en el examen. Guárdalo para el final. Ve y llámalo. Escucha, si tienes algo de vergüenza, no levantes la vista ni hables. No dejes que nadie se entere. Tú eres mi hijo. No soporto quedar en ridículo. Chen Wangye. Levanta la cabeza. Eres el mejor profesor que he tenido. El mejor estudiante. Independientemente del resultado. Estoy muy orgulloso de ti. Ahora anunciaré los resultados de esta evaluación. El resultado más emocionante. Ocupa el primer puesto en la puntuación general. También el premio especial del director de este año. El mejor estudiante es Chen Wangye. Yo conocía a Chen Wangi. Puedes hacerlo. Nuestros esfuerzos conjuntos durante los últimos 2 meses no nos defraudarán. Finalmente lo descubrí. Sí. Felicitaciones a Chen Wangi. Imposible, absolutamente imposible. ¿Cómo puede ser posible algo así? Tal vez sea un estudiante sobresaliente. En la escuela, todo el mundo sabe qué clase de persona es. Compañero de clase de Chen Wangi esta vez. Los resultados de la evaluación cumplen plenamente con los requisitos. Criterios para seleccionar estudiantes sobresalientes. Debe haber plagiado. Es suficiente. Hermanito promete mucho. Por cierto, joven maestro Chen, todavía recuerdo aquella noche junto al río. Tú mismo lo dijiste. No. Hermano Sam, por favor, deja de beber. Si sigues bebiendo, realmente tendrás un problema. Oye, lárgate de aquí. ¿No bebo? ¿Cómo puedo eliminar el mal olor de mi cuerpo? ¿Sabes qué comía Lao Tzu? ¡Ah! Bien. Hermano mayor, estás siendo demasiado terco. Él te hizo comer. No te dije que te lo tragaras de verdad. ¿Acaso tenía opción? ¿Crees que yo quería esto? Esa mujer era un monstruo total, extremadamente fuerte. Si no trago, ella puede hacerlo en el acto. Retuérceme la cabeza. ¿Lo crees o no? Oh, mierda. Esto es realmente increíble. Chen Wangye, ¿qué lo hace tan especial? ¿Cómo pudo conseguir el primer puesto? Los ojos del anciano cambiaron por completo. ¿Se lo merece este pedazo de basura? ¿Acaso se lo merece? Hermano Shan, ese bueno, para nada, obtuvo el primer puesto en el examen. No hay nada que podamos hacer al respecto. Sostener. Si no puedes hablar correctamente, cierra el pico. Obayo, ve a buscarme algunas chicas.
La más escandalosa hasta ahora. El más hábil para manejar cosas. Encuéntrame algunos periodistas de chismes más. El dinero no es un problema. Después de que ese pequeño bueno para nada bebiera el vino. Deja que estas chicas lo desnuden. Dejen que los reporteros entren corriendo de nuevo. No quedó en primer lugar. Aotsu también tiene su propio método. Haz que sea el hazme reír. Ja, ja. Encuéntrame. ¡Jaja, buen hermanito! ¿De verdad me estás poniendo así de descarado? Sentarse. ¿Por qué? Hermano te invitó esta vez. Solo quería disculparme contigo. Todo lo que pasó antes fue culpa de mi hermano. Hoy me tomé esta copa de vino. De ahora en adelante mi hermano y yo dejemos el pasado atrás. Este alcohol es fuerte. Intenta que se lo beba. Cancélalo de un solo golpe. Ni siquiera te lo mereces. Bufido. Chen Wangi, estás completamente loco. Soy tu hermano mayor. Estaba loco. Tan loco que cambiaría la obediencia por Chen. Genshan me miró de nuevo. Solo por esto he tolerado a gentuza como tú durante tantos años. Ya no es necesario. Yaja. Recuerda, a partir de hoy me debes un favor. Lo recuperaré con intereses. Profesora Xiaoyin, ver certificados de estudiantes destacados. Esto es lo que todos compartimos. Lo lograste. Fue mejor de lo que esperaba. Te has graduado con éxito. Yo también debería ir. Caminaré. Profesora Xiaohua, esto es solo el principio. Todavía no he hecho lo que dijiste. Creo que puedes hacerlo. Ya te he abierto la puerta. Tendrás que caminar el resto del camino. Tú. Solo. ¿De verdad te vas? El joven amo realmente no puede soportar separarse de usted. Parecía distraído todo el día. Hola. Hola. Profesora Xiaoyue. Me siento muy mal. ¿Qué sucede contigo? Chen Rushan me obligó a beber una copa de vino. Me encuentro en muy mal estado ahora mismo. Puedes venir. Voy para allá enseguida. ¿Qué pasó, Chen Wangi? ¿Qué te obligó a beber Chen Rushan? Te llevaré al hospital. No. No ir al hospital. No quiero que otros lo hagan. Por favor, ayúdame si me ves así. Solo tú puedes ayudarme. Chen Wangi, observa atentamente quién soy. Despertar. Sé que eres tú. No quiero que seas mi profesor. De ahora en adelante, siempre serás mi hermana. ¿Sabes por qué estoy tan decidido? Es necesario ser excelente para sobrevivir. No solo por lo que dijiste o por tu culpa. Ofendiste a Chen Rushan por mi culpa. Eres una persona vengativa. Si no es lo suficientemente fuerte, si no podemos aplastarlo completamente bajo nuestros pies, sin duda se vengará de ti. Necesito volverme fuerte, lo suficientemente poderoso como para protegerte. Hermana mayor. En realidad, ese día junto al río, no soy astuto. Solo quiero besarte. Cuando dices que soy bonita, ¿tú también sientes la tentación? ¿Es correcto o incorrecto?
Dios. ¿Qué he hecho? Esta es mi primera vez, hermana. Tienes que asumir la responsabilidad por mí. Deja de perder el tiempo y ve al hospital a hacerte un chequeo inmediatamente. Me temo que el vino contiene. ¿Hay algo más? Si no te haces responsable de mí, no voy a ir. Bien. ¿Puedo ir al hospital ahora? Hermana, ten cuidado. Chen Wang-ye. Chen Wang-ye. Es un cometa de sangre. Su objetivo original eras tú. Debería haber pensado en esto antes, después de que ella escapó. Definitivamente, no me dejarán ir mucho a la Yo fui quien metió a Chen Wang-yi en este lío. Por suerte, no era un punto vital, pero Blood Kite ya había aparecido. Tu identidad ha sido revelada. Debe reincorporarse al equipo inmediatamente. Vale, lo entiendo. Espera a que me despida de él. La policía ya lo ha encontrado. Se dice que son criminales que se vengan de la sociedad. ¿Por qué eres tan estúpido? ¿Por qué me bloqueas el paso? Hermana mayor, tienes que asumir la responsabilidad por mí. También debo asumir la responsabilidad por ti. Tú eres mi persona. Es deber del hombre proteger a la mujer. Chen Wang-ye. Puede que tenga que ausentarme por un tiempo. Ya he hablado con Shangma. Ella te cuidará. Entonces sigue siendo verdad. Es por culpa de ese hombre. Ese día no se trataba de pedir indicaciones, ¿verdad? Es el novio de alguien. ¿O qué? Chen Wang-yi, no digas tonterías. No estoy mintiendo. Ese día noté que algo no andaba bien con tus ojos. Hermana mayor. Nunca he visto. Estabas muy nerviosa antes. Eso es porque no puedo decirle estas cosas. No le des demasiadas vueltas. Hermana mayor, puedo dejar de pensar, pero... Por favor, no me dejes. No me dejes. Debo irme. Esa copa de vino. No fue Chen Roshan quien me obligó a beberlo. En el momento en que sacó esa copa de vino, lo reconocí enseguida. Jeje Zilú. Era originalmente para ti. La botella preparada es exactamente igual. Me lo bebí yo mismo. Mi hermana dijo que esa era la única manera. Uno que pueda acercarse a ti y mantenerte. Una excusa que te impide alejarme. Hermana mayor, sé que no soy lo suficientemente bueno, ni lo suficientemente fuerte. No soy lo suficientemente bueno para ti, pero lo juro. Haré todo lo posible por ascender hasta que haya suficiente. La fuerza está a tu lado. Hermana, estaremos juntas. No quiero ser tu alumno, quiero ser tu hombre. Estaremos juntos para siempre. Envejecer juntos. Fumó de nuevo. Me prometiste que dejarías de fumar. Después de que Wu y su equipo completaran su misión de obtención de sangre y realizaran los arrestos, quiero renunciar. ¿Por qué el día de la ceremonia de juramento dijiste que lo dedicarías todo al país? Dedicado y responsable. Nunca echarse para atrás. Has olvidado todas esas palabras. No lo he olvidado. En aquel entonces no había preocupaciones. No hay debilidades, pero ahora... parece imposible. Por culpa de ese niño. Decir mentiras. Él no es un niño. Desde el momento en que me protegió de la bala. Ya no es un niño. En ese momento, estaba haciendo los preparativos. Ve a darle clases particulares. Identidad deportada. No me lo esperaba. Yo tampoco me lo esperaba. Jamás pensé que me convertiría en agente secreto. Aún más inesperado. Chen Wang-ye, dijiste que esa copa de vino era tuya. Decidí bebérmelo yo mismo. Toda la formación que recibí. Tengo 1000 maneras de despertarte. Pero elegí el menos profesional. Porque tienes razón.
Esa noche junto al río, cuando te digo que eres hermosa, yo también estoy tentado. Hermana mayor. Lo has pensado bien. Chen Wangyi, aún eres joven. El futuro es muy incierto. Después de graduarte, ingresarás a un mundo más amplio. Conocí a muchas mujeres jóvenes y excepcionales. No hay hermana variable. No quiero a nadie. Solo te quiero a ti. Para mí, nunca ha sido así. Sin cambios. Incluso la muerte. Solo te necesito a ti. Una promesa no es algo que simplemente se dice. Contador de acciones. Te daré 6 meses. Si en ese momento mis pensamientos siguen siendo los mismos que hoy. Estamos juntos. Chen Wangyi, ¿estás dispuesto a esperarme? Los militares han aprobado su helicóptero. Gracias, Capitán Wu. Capturar al cometa sangriento es ahora la máxima prioridad. Estamos absolutamente seguros. Arréstenlo en un plazo de 6 meses. Debes permanecer en el centro de mando durante los próximos 6 meses. Confidencialidad absoluta. Dentro de 6 meses ya no serás un agente secreto, pero solo Yang Wenyu. Tiene que esperarte durante los próximos 6 meses. Si incluso los últimos 6 meses. Ni siquiera el tiempo puede resistir la prueba. Sus supuestos sentimientos actuales. Merece la pena arriesgarlo todo. Buffy, pero eso también es cierto. A los jóvenes les gusta la novedad y la gran variabilidad. No. ¿Le creo? Medio año. Y mucho menos medio año. Esos son 10 años. Esperaría toda la vida. Bien. ¿Dónde? Promesa de meñique. Nos hicimos una promesa con el dedo meñique hace 6 meses. Bien. Gancho. Está bien. La tía Han viene. Me voy ahora. Mi hermana aún no me lo ha dicho. ¿A dónde irá durante los próximos 6 meses? ¿Has encontrado alguna excusa para apaciguarla? Me inventé una razón. Es mejor así, de lo contrario lo sabría. Debes venir conmigo. Sin duda, habrá un revuelo. El señorito. A los 13 años. Mamá se ha ido. Sí, joven amo. Estás pensando en tu esposa. Solo tengo un padre. Quiero que mi papá esté conmigo. Me lo prometió en aquel entonces. Sin duda, vendrá a mi fiesta de cumpleaños. Yo estoy feliz. Se olvidó el teléfono en el sofá. Lo perseguí con la intención de dárselo. El presidente Chen se irá a Europa durante más de medio mes. Me temo que no podré celebrar el cumpleaños del joven amo. ¿Cumpleaños? ¿De verdad crees que celebraría su cumpleaños? Solo para apaciguar. Simplemente le estás dando una excusa. Dile que deje de causar problemas por ahora. Lloré y le pregunté a mi papá por qué me había mentido. Le sujeté la mano con fuerza sin atreverme a soltarla. Me separó las manos a la fuerza. Me duele mucho. Todavía lo recuerdo hasta el día de hoy. Realmente duele. Joven amo, no pensemos más en eso. Todo eso es cosa del pasado. Ya no quiero pensar en eso. Ah, joven maestro, el señor Chen está aquí. Deberías hablar menos. Si estas palabras llegaran a oídos del presidente Chen, él estará triste. ¿A quién ofendiste exactamente afuera? Hazte así. Se han enviado personas para investigar el incidente del tiroteo. Y tu actuación esta vez también. Sí, cambió mi opinión sobre mí mismo. He decidido enviarte al extranjero para que continúes tus estudios durante 3 años. Estos 3 años constituirán su periodo de prueba. Si dentro de estos 3 años estoy igualmente satisfecho con tu actuación de hoy, entonces, dentro de 3 años, estamos considerando la posibilidad de que te hagas cargo del negocio familiar. No me decepciones. Es tu última oportunidad. Demuéstramelo. Oye, tu pretendiente está aquí de nuevo. Están entregando comida y flores al mismo tiempo. ¡Qué detalle tan bonito! Y es tan guapo. ¿Cómo resistir la tentación? Por cierto, nuestra escuela
fue adquirida por una empresa. Grandes empresas invirtieron. El director quiere invitarte esta noche. El jefe inversor, cenando. Dio instrucciones específicas a todos los profesores para que fueran. No olvides la cena de esta noche. Ya lo he dicho, Capitán Wu. Por favor, dejen de enviarlos. Wen Yue, ya no eres Lin. Ahora solo queda el profesor Yang. Todavía me llaman Capitán Huo. Wu Chen, no me envíes la próxima vez. Realmente no somos compatibles. Han pasado 3 años, Wen Yu. ¿Todavía sientes algo por mí durante estos últimos 3 años? Has estado pensando en esa persona todo este tiempo, ¿verdad? ¿Te refieres a ese niño? ¿No dijiste que ya no era un niño? Tienen cigarrillos aquí. Quiero volver a fumar. No está bien si no lo tienes o no. No se presentó tras finalizar el acuerdo de 6 meses. En mi opinión, él es tonta. Volvió a ser aquel niño, una persona impulsiva y obstinada. Un niño que no sabe nada. No diré nada más, el director todavía quiere invitarnos a cenar. Voy a comprar algún medicamento para el estómago. Sabes, tengo el estómago sensible. Mis 2 mayores arrepentimientos. Primero, te enviaron con la familia Chen. Segundo, solo ahora me atrevo a contarte lo que siento. Wu Chen es cosa del pasado. Decir todo esto no tiene sentido. No hablemos de esto. Solo quiero preguntarte. En el pasado fuiste un agente secreto de alto nivel. ¿De verdad quieres esta vida o simplemente te estás escondiendo aquí? ¿Qué dijiste? Cada vez hay más personas que lamen la sangre del filo de un cuchillo. Solo quiero probar una forma de vida diferente. Solo quiero un poco de paz y tranquilidad. Lo lamento, voy tarde. El inversor aún no ha llegado. Adivina quién es. Nunca lo adivinarías. ¿Quién es? No es calvicie. El jefe barrigón de mediana edad. Es un chico guapo. Shen Wang, joven y prometedor. Acabo de regresar del extranjero. Lo siento, por cierto. ¿Has oído hablar del escándalo de Chen Wangui? ¿Qué escándalo? Eso significa que le gusta una chica especialmente dedicado. Hilwo es la hija del grupo G. Oí que eran novios desde la infancia. Casarse con alguien de igual estatus social puede que haya sido hace apenas un par de días. La heredera publicó una foto de sí misma tomada de la mano en Weibo. Anuncio oficial sospechoso. Los comentarios a continuación son todos conjeturas sobre Chen Wangui. Lo lamento. Tengo un poco de malestar estomacal. Voy a comprar medicinas. No hace falta comprarlo, simplemente lo traje conmigo. Hace mucho que no te veo. Profesor Xiaoyu. Wenyu, ¿conoces al gerente general Chen? Durante sus años universitarios, yo le di clases particulares. Pero, entre tú y yo, el ambiente es un poco extraño. Quizás fui demasiado estricto en aquel entonces. Él todavía lo recuerda. Señor Chen no esperaba que conociera al profesor Yang. ¡Qué coincidencia! Estamos hablando de ti. Búfido, ¿de qué hablas de mí? Estaba hablando de usted y de la SA. L del grupo G. Parece que pronto llegarán cosas buenas. También buscamos en internet. Circulan fotos de ellos tomados de la mano. ¡Qué combinación perfecta! Sí, Sai. Shen, todo el mundo dice que ustedes dos son novios desde la infancia. Una pareja hecha en el cielo. Presumiblemente, las dos compañías. Pronto estás a punto de anunciar alguna buena noticia. Búfido. Novios de la infancia. Una pareja hecha en el cielo. Profesor Xiaoyu, no se lo dijiste a todo el mundo. Mi primer beso fue contigo. Jaja, el señor Chen es muy bueno haciendo bromas. La profesora Xiaoyu
No lo recuerda. Necesito decir algo más. Detalles que te ayudarán a recordar. Gerente general Chen. De repente, recordé que tenía un asunto urgente que atender. Disculpe. ¿Por qué? ¿Por qué? Me retiro ahora. Profesor Xiao Yu. Recuerdo que te gusta comer camarones, ¿verdad? ¿Por qué dije eso hace un momento? Para provocar malentendidos. Entender mal. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta? Así que me hiciste sentir incómodo a propósito. No hay nada entre nosotros, Chen Wangyi. Todo eso es cosa del pasado. No hay nada sobre la profesora Xiao Yue, ya que hemos dormido juntos. Ya no es nada. Así que lo que fue solo una aventura de una noche. No me lo tomé en serio. ¿Más en serio? Por supuesto que no te lo tomaste en serio. Si te lo tomas en serio, el acuerdo de 6 meses no se cumplirá. No hubo ni una sola explicación. No había ninguna noticia. Tengo mi propia medicina. Solo inventé una excusa para irme, porque sé que eres Chen Wangyi. Espero que esto termine aquí. Yang Wenyue, a quien veremos a menudo. A partir de hoy, ¿estás listo? Hermana, no tengo problemas estomacales. Sé que tienes. Lo he estado cargando todo este tiempo. Te llevaré a casa. No. Lo siento. No me sentaré. Quieres ser conductor libre. Poder. Oye. Han pasado 3 años, profesora Xia Yu. No has cambiado. Sigues siendo muy hermoso. Has cambiado. Hace 3 años, todavía necesitaba a alguien que lo protegiera. Ahora parece un miembro de la élite. ¿Acaso no les gusta esto a todas las mujeres? Maduro y encantador. Hermanito, estás desconectado de la realidad. Los directores ejecutivos autoritarios ya no son populares. Hoy en día los cachorros jóvenes tienen mucha demanda. ¿Entiendes lo que significa ser obediente y dependiente? ¿Qué estás haciendo? Hermana, entonces seguiré siendo tu hermano. Quédate contigo. Seguirás queriéndome. Aversión. ¿Qué estás haciendo? Si no te gusto, te besaré hasta que te guste. Existen muchos tipos de perras. Golden Retriever. De igual manera, los cachorros también son. Puedo ser muy apegada. De las que muerden. 3 años. En el extranjero no aprendí nada útil. En realidad han dominado bastante bien el manido cliché del CEO autoritario. ¿O será porque has estado demasiado tiempo en el extranjero? Un beso para ti no es absolutamente nada. Cualquiera puede. Solo tu hermana. Mi primer beso fue contigo hace 3 años. Después de eso, no había nadie más. Ni uno solo. No hace falta que me cuentes estas cosas. ¿Y tú? Tengo novio. Sigue siendo el mismo de hace 3 años. Entonces sigues yendo, ¿verdad? Es por culpa de ese hombre. Ese día no se trataba de pedir indicaciones, ¿verdad? Es el novio de alguien. ¿O qué? Hace 3 años. Se refería a la ciudad de Wu. Llévame de vuelta. Gracias, mi novio. Me está esperando. Estamos viviendo juntos. Adiós. Para que no lo malinterprete.
¿Por qué estás aquí? Oh, me preocupaba que volvieras sola. Llegué al restaurante y me encontré con que ya no quedaba nadie. Solo pasé a echar un vistazo. Oh, está bien. Envíame arriba. Chen Wangi, estás loco. Bien. He estado loco durante los últimos 3 años. Pienso tanto en ti todos los días que me estoy volviendo loco. Mi hermana sabe de mí y de lo que pasó hace 3 años. ¿Cuál es la mayor diferencia? Hace 3 años. Solo me atrevo a observarte desde lejos. Y ahora... ¿Puedo besarte delante de él? Lisa, déjala ir. Déjala ir. ¿Qué es lo que quieres hacer? escuchar. Independientemente de ti y de Yang Wenyu. ¿Cuál era la relación en el pasado? A partir de hoy, solo yo puedo participar en su futuro. Puedes irte. Hablaré con él a solas. Dime qué quieres hacer. Hermana mayor, quiero ir a tu casa a hablar. Estás acostumbrado a ello. Hermana mayor. Hermana mayor, cuando te traje de vuelta, me besó y me abrazó en el coche. Ahora puedes tirarlo a la basura. Quieren huir después de haber hecho lo suyo. Sube las escaleras. Hermana, me mentiste. Aquí no hay nadie más. Siempre has estado solo. Así que este eres tú. El propósito de seguir sin pudor. 3 años. Tu capacidad para conspirar contra la gente ha mejorado bastante. Tengo otro asunto que tratar. Hace 3 años. Solo me atreví a usar el efecto del alcohol drogado de Chen Rush. Solo entonces me atrevería a tocarte. Pero ahora... Chen Wangie. Déjame ir. Bájame, Chen Wangi, tú. Pero ahora tengo la mente muy despejada. Hermana mayor, te quiero ahora. Poco profundo. Durante los últimos 3 años he pensado en ti todos los días. Pensar en ello me vuelve loco. Tales pensamientos. Verte solo a ti no es suficiente. No hay suficientes palabras. Quiero todo tu ser. ¿Dónde está? Yeje, todos te estamos esperando para que vengas a darnos la bienvenida. No voy a ir a casa de mi hermana. Hace 3 años, Qian y yo, el Siluo, no tiene nada. Ahora hay aún menos posibilidades de que exista alguna conexión entre ellos. Mi hermana mayor es Yang Wenyu. Es muy tarde. ¿Qué pretende conseguir manteniéndose tan cerca de Yeye? Puta desvergonzada. Ella debe seducir al hermano salvaje. Olvídate de Chiluo. Hace 3 años, Yeje solo la escuchaba a ella. Fui a verla en cuanto regresé. China, no entiendes mi actitud. Sí, esas publicaciones que hiciste en Weibo. Solo querías poner a prueba su reacción. Pero a Yeje no le importaba en absoluto. No lo entiendes. ¿Qué
es exactamente lo que tiene de malo. ¿Por qué preferiría uno rápido? Ni siquiera una mujer de 30 años me quiere. An Wen-yo. Ya verás. No te voy a permitir bajo ningún concepto que te salgas con la tuya. Yang Wen-yu, ¿por qué no aprendes la lección? Un solo error es suficiente. Hay una segunda oportunidad. Hermana mayor. Los errores están para repetirse. Pues... La tercera vez, Ya puedes irte. Hermana mayor. Todos somos así. Puedes admitir que te gustó. Entonces, en ese caso, solo somos conocidos casuales. No me importa. Entonces, hermana, esto es suave como el agua. Después de quitarse los pantalones. Una vez que te pones los pantalones, me das la espalda. Ustedes los hombres no son así. ¿Cuál es tu mejor habilidad? ¿Por qué cambiarlo a una mujer? No soporto actuar. No me importan los demás hombres, pero nunca he estado. Supe que eras el indicado hace 3 años. ¿De verdad te crees a ti mismo cuando dices que estás convencido de mi identidad? Yo creo. Si realmente lo crees, tú en aquel entonces... Wen-jun, ¿por qué no has llegado todavía? Voy a llegar tarde. Muy pronto. Terminemos aquí con Chen Wangi. Es bueno para ti y para mí. Wen-yu, por fin has llegado. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? En Wang-ye, guapo y rico. Por cómo se veía anoche, definitivamente es porque estás interesado en mí. ¿Cómo lograste convencerlo? Comparte tu experiencia. No. ¿En qué confiar? Basándose en ser provocativo y coqueto. Yang Wen-yu hace 3 años. Wilderness Bro. Rompe vino para ti. Algo no me cuadraba. Tenía razón. Empezaste desde ese momento. Así que sedúcelo sin pudor. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a hablar así? Los que vinieron a causar problemas. Bien. No quiero armar un escándalo. También te golpearé específicamente. Puta seductora. Hiluo. ¿Te gusta Chen Wangi? Ve tras él. Tú mismo. ¿Qué haces aquí causando problemas? ¿O estás diciendo, sabes, que no le caes nada bien? Así que lo único que puedo hacer es comportarme como un payaso. Siento la misma rabia impotente. Anciana, ¿por qué estás enfadada? Que eras mayor que nosotros en aquel entonces. Ahora una mujer que tiene casi 30 años. De verdad creía que podía. ¿Qué tormenta desatará? ¿Cómo? ¿Crees que todos se quedarán por ti? ¿O crees ingenuamente que vivir toda una vida a los 18 años? Director, venga aquí. Despidiéndola. Zorra desvergonzada que seduce a estudiantes. No se merece estar en el podio en absoluto. Señorita, esto no servirá. ¿Por qué no? Tu escuela no quiere. Nuestra familia invirtió. No, la escuela acaba de ser. El señor Chen lo adquirió en su totalidad. Ahora él está al mando. Bien. Mi hermana tiene casi 30 años. Tiene 30 años y estoy enamorada de él. Tiene 40 años y lo amo profundamente. Aunque tenga 80 años. Siempre y cuando sea él mi amor por esta vida. Y tú, Shilu, eres molesto cuando tenías 18 años. Sigue igual, incluso si vives hasta los 80 años, también será impopular. Esta vez le causaste problemas. Cortaré directamente el contacto con la familia Chen. Todas las colaboraciones con la familia Hermano, no. Por el bien de nuestra relación pasada. Quizás se puedan discutir otros temas, pero ¿quién tocó a mi hermana? No hay vuelta atrás. Compró toda la escuela. Chen Wangi, ¿qué es exactamente lo que intentas hacer? Hermana mayor, solo quiero protegerte, igual que me protegiste
Hace 3 años. Así que hiciste un viaje especial hasta aquí, solo para montar un espectáculo. El héroe salva el drama de la belleza. ¿Crees que me conmoveré? No. Te protegí hace 3 años. Fue por tu culpa en aquel entonces. Sí necesita protección. Pero yo, Yang Wenyu, nunca lo he necesitado. Esta escuela es solo un lugar temporal donde puedo quedarme. Irme de aquí no me importa. Chen Wangi dijo que los tiempos han cambiado. ¿Por qué no puedes entenderlo? Este rescate del CEO dominante, el juego de la pequeña flor blanca. Ya nadie ve los dramas cortos. Llegaste a ser mi tutor hace 3 años. Protégeme y guíame. Haz que todos piensen que es hora. Yo, una persona inútil, he cambiado por completo. Incluso teníamos la relación más cercana. Hasta ahora. Realmente no sientes nada por mí. En tu corazón. Realmente lo es. No hay lugar para mí. Mi corazón está vacío. Todavía quedan asientos disponibles. Hermana, he venido a buscarte. Te voy a llevar a algún sitio. Hermana mayor, ¿te acuerdas de este lugar? Hermana mayor, cásate conmigo. Tan hermoso. Dáselo a otra persona. Se merece a alguien mejor. Hermana, no entiendo. Hace 3 años no era lo suficientemente bueno, ni lo suficientemente fuerte. No me quieres. Pero mírame ahora. Soy el presidente del grupo Chen, un advenedizo financiero. Lo tengo todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me rechazaste de nuevo? No te quiero. Te di una oportunidad hace 3 años. Has olvidado nuestro acuerdo de 6 meses. Sabes que hice un acuerdo. ¿Cuánto tiempo te esperó el lugar? Desde el amanecer hasta el anochecer. Te esperé durante 7 días completos. No te esperé. Entonces estoy en lo último. Lo vi en una revista financiera. Hijo del hombre más rico de la ciudad. Y heredar el negocio familiar. En secreto, viajó al extranjero para estudiar en universidades de prestigio. Así que realmente me esperaste durante 7 años completos. Hermana, pensé que no vendrías. Ese día lo perseguí fuera de la sala. Casualmente te vi con Wu Chen. Pensé que ese acuerdo de 6 meses, igual que mi padre, me mintió. Fue solo una mentira que dijiste casualmente para tranquilizarme. Así que estos son tus 3 años. La razón por la que no me contactan. Todo es un malentendido. Mi padre me envió al extranjero en aquel entonces. Pensé que se trataba de tu negativa al acuerdo de 6 meses. Superficial. Todo fue una serie de coincidencias. Ahora que hemos empezado a hablar, no nos lo perdamos, ¿de acuerdo? Chen Wang. Yes, es realmente solo un malentendido. Si se trata simplemente de un malentendido, podrías haberme alcanzado fácilmente y haberme preguntado sobre ello en aquel entonces. Pero no lo hiciste. La barrera entre nosotros nunca fue un malentendido. Es tu cobardía, tu complejo de inferioridad. Incluso hiciste una pregunta. Ni siquiera tuvieron el valor. Solo atrévete a esconderte tras la coraza del éxito. Solo entonces se atrevió a pararse frente a mí. Pero alguna vez lo has pensado. Si no te estoy mintiendo. Si realmente esperara 3 años. ¿Cuánto dolor debo sentir? Hermana mayor. Yo también he sufrido mucho en estos últimos 3 años. Solo cuando pienso en ti, solo entonces podré seguir adelante. Lo que no te sostiene no es anhelo, es tu machismo. Estás fantaseando contigo mismo. Algún día serás lo suficientemente fuerte. Puede aplastar la ciudad de Wu. Como vencedor, conquístame con tu postura, que es exactamente lo que hay entre Wu Chen y yo. Puedes simplemente hacer una pregunta, pero nunca lo has preguntado. Hermana mayor. Mi padre me hizo lo mismo en aquel entonces. Me prometió que vendría a mi fiesta de cumpleaños. Me está mintiendo. Tu padre te trató así. Te haría yo lo mismo. Sigo siendo digno de tu amor. Mi amor. Era aquella persona sin un centavo en aquel entonces. El chico que se atrevió a recibir una bala por mí. En lugar de renovar el contrato por 3 años. Sentirse indigno. Solo se atrevieron a cubrir al grupo Chen. El hombre que se esconde bajo el abrigo del director ejecutivo. Hermana mayor. No es así. Podrás sobrevivir estos 3 años. Sabía que tenías que volver. Veo que te vuelves lo suficientemente bueno para mí, lo suficientemente potente. Me trasladarán. Estaré contigo. Pero
Chen Wangi, te equivocas. Completamente equivocado. Me gustas. Nunca fue. ¿Por qué? Qué tan excelente eres. Qué poderoso. Así que eres así. Un acto de autosuficiencia moral al regresar como rey. Me pareces ridículo. Hermana mayor. Todo lo que hice fue porque te amo. Solo quería. No. Amor verdadero. Sencillamente, no lo concedería. Espacio para que se reproduzcan malentendidos a la antigua usanza. Trabajé muchísimo durante 3 años. Finalmente asumí el cargo de presidente del grupo Chen. Resultó que a mi hermana no le importaba en absoluto. A ella no le importaba en absoluto. Incluso llegó a dudar de mi amor por ella. El hermano Ye piensa que el maestro Xiao Yang. Hay un dicho que es cierto. Estos antiguos compañeros de clase que se separaron debido a un malentendido. Mi abuela lo vio. Ni siquiera las series de televisión se atreverían a retratarlo así. Si realmente piensas en Xiao Yang, ¿qué tienen los profesores en común con los demás? ¿Qué tiene de malo que te acerques y preguntes? Esta ira ha estado reprimida durante 3 años. Esto es como una tortuga aprendiendo a acechar a sus presas. Oye, realmente dominas el arte de la infiltración. Has pasado de ser una tortuga a ser una figura de élite, ¿verdad? Jefe, el profesor Yang se reunió con tu padre. Oh, ¿qué te pasa, hermano Ye? Mi hermana regresó sola. Estoy preocupado. Enviaron a alguien para que los siguiera. Mi padre fue a buscarla. Profesor Yang, hace mucho que no te veo. Hace 3 años Wang Yi fue asesinado a tiros. Sentía que algo andaba mal. 3 años de investigación. La otra parte está muy bien escondida. Con mi fuerza. Se desconoce la causa del problema. Pero una cosa era segura: ese disparo. Chen Wangi estaba luchando por ti. Yo también lo revisé. Vienes del campo. Sin antecedentes. Por eso el presidente Chen hizo un viaje especial hasta aquí esta noche. Solo quería comentar algo sobre mis antecedentes. Hilu vino a verme hoy. Las familias He y Chen son viejas amigas. Ella es la nuera que quiero. Profesor Yang, seré sincero. Quiero allanar el camino para Wang Yi. Su matrimonio solo podía ser un trampolín en lugar de obstáculos. Abriendo el camino para él. Presidente Chen, no te sientes culpable al decir eso. Has olvidado cómo eras antes. Vas a ignorarlo sin más. Eso era el pasado. Bien. Porque Chen Wangi lo ha logrado. Se ha vuelto útil. Acabas de recordar que era tu hijo. Pero si él, hoy, o la basura a la que llamas, volverás a aparecer. Callarse la boca. Pase lo que pase, él sigue siendo su padre. No hay padres que se equivoquen. Ridículo. Padre es más que un título. También implica responsabilidad y dedicación. No se trata de tener un bebé y cargar con esa responsabilidad. Un simple título puede llevar a una persona a una posición elevada. Y tenías razón de principio a fin. ¿Qué responsabilidades desempeñó Chen Wangi? Seamos francos. ¿Cuánto costaría que se marchara? Entonces, tomemos un vaso de agua. Un vaso de agua. Bien. Bufido. Señor Chen, le voy a tirar este vaso de agua. No fue por ti que dejé a Chen Wangi. Aunque no lo digas, no estaré con él. Supe de él hace 3 años. El dedo meñique roto es tú. Desde el día en que lo rompí con mis propias manos. Eso era lo que quería hacer. Gracias por venir a verme hoy. Déjame obtener lo que quería. ¡Ay! ¡Santo cielo, Wild Bro! Él nos salpicó en aquel entonces. Con el tiempo te darás cuenta de lo despiadada que es esta hermana. No puedo creer que te hayas atrevido a lanzar algo tan explosivo a tu padre. Ella todavía me protege así. Yo estaba equivocada, mi hermana tenía razón. Me equivoqué. ¿Qué salió mal? Durante los últimos 3 años me he esforzado por volverme más fuerte. Quiero ser yo quien pueda protegerla. Pero ella es muy poderosa. ¿Por qué necesitaría la protección de otra persona? Tiene razón todo esto.
Es ridículo por mi parte. El machismo está presente. Los tiempos han cambiado. Tienes razón. Este tipo de autocomplacencia dominante, la fórmula antigua, está desactualizada. Los directores ejecutivos autoritarios no son populares. Los directores ejecutivos autoritarios no son populares. ¿Qué es tendencia? Rey Dragón, boca torcida. Podría ser que Ye haya sufrido algún tipo de shock. Conviértete en el Rey Dragón de la boca torcida. Tío, te lo dije hace mucho tiempo. Yang Wenyu de la clase baja, la mujer que subió. Finalmente, logré ganarme el favor de White Brother. ¿Cómo pudo soltarlo? Dejar ir o no dejar ir a alguien no era su turno de elegir. La empresa fue entregada a Wang Yang. Pero mientras yo quiera, puede ser retirado en cualquier momento. Así les obedece. Tengo muchos candidatos. Tío, estás planeando. Directamente hacia abajo. Prepararse. No debe permitirse la cooperación entre las familias E y Chen. Debido a su momentáneo error de juicio, todo se arruinó. Estaré allí para ti este domingo. Celebra una ceremonia de compromiso. Pero tío, tú no lo viste. ¿Hasta qué punto estaba Ye enamorado de esa mujer? Me temo que podría negarse. La reputación de nuestras dos familias. No se atrevía, pero jamás se rendiría. Todo desde 13 plataformas. Ningún hombre haría eso. Una mujer renuncia al poder. Mi hijo jamás daría eso y mucho menos. Esta mujer no es limpia desde el principio. Incluso estuvo involucrado en un incidente con disparo. Incluso hizo que mi hijo recibiera un disparo por ella. Dispararle a una mujer de campo puede meterte en este tipo de problemas. ¿Quién es exactamente esta Yang Wenyu? Investigar a alguien inmediatamente. Wen Yue está en problemas. Ha ocurrido algo terrible. Ejiluo está aquí de nuevo. Oh, cielos, es mucho más serio que eso. Ven conmigo rápido. ¿Por qué? Las famosas escenas de Wen Yu. Esta es una batalla entre dos titanes. Wen Yue trajo este almuerzo y flores, tus camarones de Lima favoritos y yo, tu lirio favorito. Mi hermana soy yo. También te traje el almuerzo y tu flor favorita. Chen Wange, ese día, junto al río, creí haberme explicado con mucha claridad. Muy claro. Entonces, lo entiendo. Ahora estoy de pie frente a ti. No es el presidente del grupo. Chen, solo una profunda. Un hombre común que te ama. Quiero competir de forma justa con él. Sin embargo, aunque se trata de una competición, pero no puedes compararte conmigo. Bufido. Hace un momento dijiste que no te fiarías de tu puesto como director ejecutivo. Al darme la vuelta, vuelvo a escuchar tu tono condescendiente. Compraste estas flores en una floristería. Este almuerzo también se pidió en el restaurante. Pero yo soy diferente. Aunque esta flor no esté... ¿Cuáles son algunas variedades raras y valiosas? Esta mañana fui específicamente a las afueras. Recogí cada flor a mano del campo de flores. Esta comida no tiene nada de especial. Elaborado por chefs con estrellas Michelin. Lo preparé yo misma siguiendo la receta. Hermana mayor, puedes rechazar esa arrogancia. Solo me atrevo a usar mi título de presidente Chen frente a tu Chen Wangi. Pero no puedes negarte a atesorar tus sentimientos iniciales. Chen Wangi, el hermano menor con un corazón sincero. ¿Estás de acuerdo? Mi hermana tiene razón. Los tiempos han cambiado. Pero una cosa nunca cambiará. El tercero, independientemente de lo que... impopular en cualquier época. Así que, señoras, por favor, váyanse. Yo soy la amante. Sin embargo, la amante, por lo general, carecen de autoconciencia, igual que tú ahora. Mi hermana me tiene. No te necesito. Míralo. Chen Wange. Mi hermana siempre ha defendido el ahorro. No desperdicies. Me comeré esto. Estas flores me quedarían perfectas. Si lo envías de nuevo en el futuro, lo acepté todo. Yo tampoco he almorzado. Deja de hacer el tonto. Hermana, no armé un escándalo. Lo digo en serio. Quiero volver a intentar conquistarte. Wenyu, no escuches sus tonterías. Yo soy el que habla en serio. Tú no eres yo. Pero yo sí. Yo soy el único. Yo soy el único. Oigan, ¿van a parar alguna vez? Aún no ha terminado. Vale, chicos, aún no habéis terminado. Fui a clase.
Fengyue sube al autobús. Mi hermana sube al autobús. Wenyu sube a mi coche, te llevo. Mi hermana sin duda se subirá a mi coche si me equivoco. ¿Crees que estás conduciendo un coche? Wenyu comprará coches de lujo. Príncipe Cheng, le estás dando demasiadas vueltas. ¿Quién dijo que solo conducía un coche? Automóviles, tranvías, bicicletas. Deja que la hermana Aren elija en qué asiento quiere sentarse. Me sentaré con ella en cualquier asiento. Eres tan capaz. ¿Y qué hay del mañana? También necesitamos preparar un triciclo. Eso tiene sentido. Organízalo mañana. Ya es suficiente. No viajaré en ninguno de sus coches. Volveré sola. Deja de seguirme. Mis piernas son más largas que las tuyas. Si te retiras, tendrás aún menos posibilidades de ganar. Oye, date prisa. Manténganse al día. Manténganse al día. Chen Wang-ye, no es usted el presidente del grupo Chen. No debería un director ejecutivo estar extremadamente ocupado. Perder el tiempo conmigo. Es necesario usarlo. Es absolutamente necesario. Me acabo de dar cuenta de esto hoy. Tienes una piel muy dura. Hermana, lo comprobé. Los senos pequeños, actualmente populares. Reglas para perros. Regla número 1. Debes tener la piel dura. Abrazo. No me interesas. Cuidadoso. Tú. Lo siento, los frenos fallaron. ¿Estás bien? Shen Wanyan, estás loco. ¿Sabes lo peligroso que es? Hermana, sé que es peligroso, pero mientras puedas estar en peligro, me interpondré en tu camino. Esto ocurría hace 3 años. Lo mismo ocurrirá 3 años después. Hermana mayor, mis sentimientos por ti desde el principio hasta... Eso nunca ha cambiado. Antes era demasiado cobarde. La primera vez que vi a Wochen, intuí que algo no cuadraba en el pánico que se reflejaba en tus ojos. Pero no me atreví a preguntar nada. Solo usaré lo peor. Poseerte de esta manera. Pensé que eso funcionaría. Te mantendré a mi lado. En aquel momento, yo no sabía quién era Wochen. Sin embargo, es maduro y constante. En aquel entonces, yo era solo un novato recién salido de la escuela. Sé tu relación con él. Solo estoy adivinando. Pero ni siquiera tuvieron el valor de confirmarlo. Después de escuchar su conversación en el hospital, tengo miedo. Me temo que me tratarás con indiferencia como lo hacía mi padre. Tengo aún más miedo. Ni siquiera soy digno de competir con él, porque lo llevo en la sangre. Siempre el que era. Todos señalaron a la persona que los llamó basura. Así que tienes razón. Todas las oportunidades perdidas. Y el dolor de estos 3 años. La raíz del problema reside en mí. Mi propio complejo de inferioridad fue lo que creó este malentendido. Te alejé. ¿Me despertaste? Me acabo de enterar. Tu amor por mí es el único. Mi mayor confianza. Chen Wangui ya no huye. De lo contrario, jamás me atrevería a escribir estas cosas tan insoportables. Te expondré todos mis pensamientos sin reservas. Ahora estoy de pie frente a ti. Es una versión simplificada de toda pretensión. Chen Wangui, a quien solo le quedaban coraje y sinceridad. ¿Estás dispuesto a darle otra oportunidad? Chen Wang-ye, ya te cansaste de este melodrama. Esto no es algo que los medios de comunicación se hayan inventado. Lo acabo de ver con mis propios ojos. El padre ofreció una rueda de prensa. Te está confesando su amor aquí mismo. Por otro lado, establecieron una alianza matrimonial con la familia Ho. Príncipe Cheng. ¿No crees que estás siendo increíblemente descarado? Estás siendo ridículo. Acabo de entregarte el grupo Chen. Te diste la vuelta y rompiste el compromiso. Su cooperación fundamental. ¿Qué es exactamente lo que quieres hacer? Lo que quiero hacer. Ya lo sabes, ¿verdad? Chen Wang. Necesitas recuperarte inmediatamente. Todas las colaboraciones con la familia son independientes. Tú
Y Lolo, os comprometisteis el domingo. Aunque muera, es imposible. Si no lo haces, te avisaré. No puedes permitirte las consecuencias. Hermana, créeme, volveré y me ocuparé de esto de inmediato. Te daré una explicación. ¿Explicación? No lo necesito. Hermana, si lo quieres o no es asunto tuyo, pero darlo o no es mi responsabilidad. Esperando a mi hermana. Yo ya había sufrido amnesia una vez, hacía 3 años, 3 años después. No importa lo fuerte que parezca, todavía no podían escapar del control de sus familias. Yo también vi esta noticia sobre Winnie. No te lo tomes a pecho. ¿Qué tipo de valores familiares tienen más? ¿Acaso no se trata simplemente de tener una buena compatibilidad en términos de estatus social? Esto es común. No le di mucha importancia. No te preocupes. Yang Wenyue seguía fingiendo sin pensarlo mucho. Anciana, no pierdas el tiempo. El señor Chen lo dijo él mismo. Mi hermano salvaje no se casará conmigo. Su posición como presidente es inestable. Nunca has oído hablar de ello, ¿verdad? El poder es la mejor salida para un hombre. ¿Realmente no crees que lo hará? Lo dejaría todo por ti. Ah, por cierto, nuestro domingo. No te invitaremos a la fiesta de compromiso. Después de todo, todos los presentes estaban una persona noble, que se encuentra en igual posición social. ¿Y tu estado? No es apropiado, pero puedes ir a verlo ese día. Transmisión en vivo de nuestra ceremonia de compromiso. Haré deliberadamente que la cámara te daré más primeros planos. Déjame mostrarte quién es. Señorita, necesidad de depender del matrimonio familiar. Solo un hombre que pueda ser atado. Vale la pena presumir así, aunque hagas streaming hasta el amanecer. A mi parecer, no es más que un payaso realizando un acto en solitario. Bufido. Yang Wenyu, simplemente estás siendo terca. Bufido. Wenyu, ¿estás bien? No es nada, solo que de repente estoy un poco cansada, Liuli. ¿Podrías pedirme el día libre mañana? Bien. Abrió la puerta. Sé que estás dentro. Llevo 1 hora llamando a la puerta. ¿No te duele la mano? Estoy harta de oírlo. ¿Por qué? Finalmente abriste la puerta. ¿Realmente? Disfrutas ejercitando la fuerza de tus dedos. Te sugiero que vayas al gimnasio que está abajo. Esta puerta de mi casa. No puedo soportar tu amabilidad. Estoy aquí para entregar invitaciones de boda. Tú y Hilwo sois la pareja perfecta. Me obligó a ver la transmisión en directo por televisión. Usted mismo entregó la invitación, Chen Wangi. No necesito tu invitación de compromiso. A mi hermana no le interesa tu compromiso. Hermana mayor. Debes tomar esto. Oh. No hay necesidad. Les deseo una vida larga y feliz juntos. Un matrimonio largo y feliz. Bufido. Chen Wangi, ¿qué te pasa? Ya están comprometidos. Solo haré esto en mi vida. Estar con alguien para siempre. Nadie más que ella es aceptable. ¿Cuál es el significado? Hermana mayor, no ves la televisión ni usas el teléfono. Creías que me iba a comprometer con otra persona, así que no he podido concentrarme en nada estos últimos días. ¿Es correcto o incorrecto? Le estás dando demasiadas vueltas. He pasado demasiado tiempo mirando planes de lecciones. Molestias oculares. ¿Cuándo aprendiste a decir una cosa y querer decir otra? Chen Wang. ¿Quién te dejó entrar? Presidente Chen, usted anteriormente unilateralmente anunció de alianza matrimonial con la familia, pero el señor Chen
ofreció una rueda de prensa ayer. Deja claro que ya tienes a alguien a quien amas. No existe absolutamente ninguna posibilidad de una alianza matrimonial. ¿Estás al tanto de esto? ¿Cuál es la respuesta a esto? Era inevitable que se produjera una alianza matrimonial entre las familias Chen y He, ya que insistió en seguir su propio camino, destruir el propio futuro. Así que a partir de este momento, Chen Wanyi ya no se desempeña como presidente del grupo Chen. Ya no se sostiene todas las acciones del grupo Chen. Chen Wangie. Merece la pena. ¿Por qué no merece la pena? ¿Aún recuerdas dónde comenzó tu viaje? Yo dije, ya que te desprecia, entonces que lo haga más tarde. Solo puedo leer tu expresión. Un poquito más. Te estás encaminando hacia ese objetivo. Así que Lu Ke, hermana mayor, nada es más importante que tú. Te elijo a ti por encima del poder. Siempre te elegiré a ti. Hermana mayor. Ceremonia de compromiso. Vendrás. Venga o no mi hermana. Esperaré a mi hermana. Espera. Hiluo deja de beber. No lo vale. Broma. Yo es Hiluo. Me he convertido en la personificación de la vida. La mayor broma de Hai Chen. Chen Wangie estaba dispuesto a renunciar a todo. No me quieren aunque no tengo nada. Ni siquiera lo aceptaría aunque me pagaran. Lo sabías desde el principio. El hermano salvaje siempre ha tenido solo esa persona. ¿Para qué molestarse? Escuché decir a Awa. Wild Brother acudió personalmente al lugar de los hechos estos últimos días, ocupados eligiendo anillos de diamantes para la boda. Estaba decidido a casarse con ella. Simplemente, déjalo ir. El asunto del mayor Yang Muyue. No hemos podido encontrar muchas pistas antes. Solo encontraron su año anterior. De repente fui al país. Después de eso, su currículum quedó prácticamente en blanco. Pero recientemente me puse en contacto con un informante internacional. Revela al narcotraficante Xiao Shuiyin. Fue el aumento del año anterior. Fue arrestado por agentes especiales en el extranjero hace 3 años. Luego escapó. El tiempo y el regreso de Yang Wenyu a China. Los nodos coinciden perfectamente. ¿Estás seguro? No hay pruebas concluyentes. Sin embargo, según varios informes de inteligencia, Yang Wenyu es víctima de la injusticia. Los plazos coinciden. Así que, ella era Bloodkite. Les voy a contar la historia de una mujer de campo. ¿Cómo pudo esto haber provocado un tiroteo? ¿Qué acabas de decir? Ah, ¿de verdad? El hermano Yi está decidido a casarse con ella. Tío, ¿qué es lo que quieres hacer? Entonces me prepararé para ellos un regalo que nunca olvidarás. Ya han pasado 7 días, hermano Ye. Olvídalo el profesor Yang. No va a venir. Todo Hai Chen se está riendo de ti ahora. No esperes. Espera. Me esperó durante 3 años. ¿Qué son 7 días para esperarlo? Aunque lleve toda una vida, lo acepto. Chen Wang, Ye, no te haré esperar toda la vida. Ven y encuéntrame allí. Jaja. Hermana, lo sé. Sabía que vendrías. Estos 7 días deben haber sido duros. Me hiciste esperar 7 días en aquel entonces. Lo que les esperaba era la desesperación. Hoy también te haré esperar 7 días. Pero quiero dártelo. Es una certeza. Nuestro futuro. Maestro
Xiao Yang, por fin has llegado. Wild Brother es rápido. Comencemos la ceremonia de inmediato. ¿Por dónde empezar? Esta farsa absurda debe terminar. Cargo de presidente y derechos de sucesión compartida. Te lo devolveré todo. ¿Qué más quieres? Creías que habías renunciado a todo lo relacionado con la familia Chen. Simplemente no puedo hacer nada contigo. Chen Wangi, déjame decirte, no permitiré, bajo ningún concepto, que mi hijo cásate con un hombre buscado por la Interpol. Blood Kite, el notorio capo de la droga. En realidad, era un importante capo de la droga. En realidad, de ninguna manera. Es un importante capo de la droga. La mujer que canta en la noche fue alguien a quien invité. Debo dejarte que todos vean con claridad por qué estás tan decidido a casarte con ella. ¿Qué clase de mujer es ella? Yang Wenyu, 22 años. Se graduó en una de las mejores universidades del país. Luego de repente se fue al país. Todas las experiencias están en blanco. Pero lo encontré. Existe un hombre en clave en el país. El señor de la droga de Blood Kite. Y tú, Yang Wenyu, es Shui Yuan, ese narcotraficante buscado internacionalmente. ¿Cómo llegaste a la conclusión de que yo soy Blood Kite? Toda mi gente ha sido encontrada. Organización Obsidiana ya. Desde todos ellos fueron arrasados. Hace 3 años. Y su líder Blood Kite. Pero escaparon hacia el mar. Justo en ese momento, de repente, te diste la vuelta. Y viniste. Te convertiste en tutor al lado de Chen Wangi. La estás utilizando para blanquear tu identidad. ¿Es correcto o incorrecto, hermano Shue? Así que sigues aferrándote obstinadamente a tus delirios. Debe casarse con esta mujer malvada, ¿sí o no? Profesor Xiao Yao. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? No puedo decirlo. Shui Yuan estaba en Xi'an. Los arrestados por mí dentro del territorio, involucrando cláusulas diplomáticas. Una vez revelado, esto podría desencadenar una disputa diplomática. No tengo nada que explicar. ¿Acaso esta reacción no equivale a admitirlo? Hermano Ye, dejemos esto en pausa por hoy. Mi hermana tiene razón. No hay nada que explicar. Hoy es mi ceremonia de compromiso con mi hermana. Otras personas sin parentesco. Por favor, váyase inmediatamente. Chen Wangi, estás verdaderamente hechizado. Te vas a casar con un capo de la droga, un criminal. Él no lo es. ¿Por qué tiene miedo de explicarlo? No tiene que demostrarle nada a nadie. Incluyéndome a mí. Absolutamente inútil. Hermano Ye sabía que serías terco y te negarías a saber la verdad. Así que busqué específicamente a otros testigos. Esta es mi hija, Wenyu. Sabía que había estado afuera todo el tiempo. Ha estado haciendo cosas turbias. Yang Wenyu, este es tu padre biológico. Él te identificó personalmente. ¿Qué más tienes que decir? Tantos años. En tus ojos, tu hija es así. ¿Qué se supone que debo pensar entonces? Lo dije hace unos años. ¿De qué sirve que las chicas leen tantos libros? Casarse joven es lo correcto. No hiciste caso y más tarde alguien te apoyó en tus estudios, pero yo ya lo sabía. ¿Qué grandes cosas puede lograr una chica? Y eso es todo. Chen Wang-ye dispone tanto de testigos como de pruebas físicas. Sigues sin despertar. Wild Bro, despierta. Si insistes, y este narcotraficante estaba vinculado a tu vida. Tu futuro está completamente arruinado. Si tú tampoco me crees, este compromiso puede cancelarse de inmediato. La gente que vino se llevó a estas personas irrelevantes. ¡Sáquenlos a todos! Y todos ustedes, si tú también lo crees. Esto es una tontería. Podemos irnos juntos. Hoy es mi ceremonia de compromiso con mi hermana. Mientras estemos aquí, la ceremonia continúa. Mamá mayor, te creo. Chen Wangi abre los ojos y mira bien. Era una mujer perteneciente al estrato más bajo de la sociedad. Ella todavía necesita ayuda financiera para poder ir a la escuela. Ella también era una narcotraficante, al igual que ella, que provenía de un entorno humilde. Una mujer cubierta de manchas. ¿Qué es exactamente lo que te gusta? No me importa cuál sea el origen de mi hermana. Lo que me importa es ella como persona. La amo. Así que he decidido que ella es la indicada. Mis sentimientos por ella, independientemente de cualquier origen, cambió debido a rumores. Gracias por confiar tanto en mí. Chen Wang.
En realidad, hay algo que todavía no te lo he dicho. La persona que siempre me apoyó en aquel entonces, tu madre. Mi madre. Sí, así es, sí. Ella misma me lo dijo entonces. Poseer una integridad inquebrantable, de pie entre el cielo y la tierra. Entonces, ¿cómo podría yo hacer esas cosas para empañar su inocencia? Él, Jiang Wenyu. Llegó la policía. Tus buenos días han terminado. Solo queda esperar a pudrirse en la cárcel. Y será. Esai, se sospecha que usted está fabricando y difundiendo información falsa, difamación grave de otros idiomas, alteración del orden público. Por favor, colabore con nuestra investigación de inmediato. ¿Qué están haciendo? Soy yo quien merece el crédito por denunciar a los narcotraficantes. Deberías arrestarlo. Es el tristemente célebre capo de la droga de Blood Kite. ¿Quién te dijo que Wenyu es Shui Yuan? De hecho, el verdadero linaje había existido hace mucho tiempo. Fue capturado hace 2 años y medio, simplemente porque fue arrestado dentro del país. Implica regulaciones de protección de información en el extranjero, siempre en altamente confidencial. Sin embargo, la normativa pertinente ha sido modificada. Todas las verdades que no se podían contar antes, finalmente hoy se puede anunciar. Él, Tiluo, la organización obsidiana fue en su día increíblemente poderosa. Espantoso. Pero lo sabes. ¿Quién fue el que finalmente lo destruyó? Por supuesto que lo sé. Su nombre en clave es 5. El as de la dirección maestro. Así es. Jiang Wenyu es el agente con nombre en clave 5. Destruyó la organización Obsidian, detenido a mano 6 meses después. La gente de Blood Kite también es él. Vaya, nunca lo hubiera pensado. ¡Guau! Eso es increíble. ¡Imposible! Esto es imposible. Lin Wu es una leyenda. ¿Cómo podía ser él? ¿Qué hace que Yang Wu sea tan especial? Disparates. He oído hablar de esa agente en las noticias. Es muy potente. Hizo grandes contribuciones al país. ¿Cómo es posible que sea mi hija? Mi hija no tiene esa capacidad. Nuestro pueblo pobre y remoto. Sería imposible en varias vidas. Esa persona existe. ¿Cómo podría una mujer hacer algo tan grande? Absolutamente imposible. En efecto, el prejuicio en el corazón de las personas es una montaña. Jiang Wenyu, después de graduarse de la universidad, se incorporaron a la organización mediante un riguroso proceso de selección. Enviado secretamente al país T para llevar a cabo una misión. Ha logrado hazañas extraordinarias en repetidas ocasiones. Hasta hace 3 años, tras completar la misión de eliminar a la organización obsidiana, recibió órdenes y se dirigió a Haichi, utilizando la apariencia de un tutor privado para ocultar su identidad. Originalmente tenía un futuro prometedor. Puede ganarse el respeto de todos, pero tenía a alguien más en su corazón. Solo por esta relación, renunció a toda gloria, abandonó la organización sin dudarlo. Quiero vivir una vida lo más normal posible con esta persona. Hermana mayor. Así que ese acuerdo de 6 meses. Esos 6 meses se debieron a que intentamos escapar de una venganza de sangre. Para asegurarnos de que nada salga mal, la organización ordenó a Wenyu que dirigiera personalmente el equipo. Para completar la operación final, han pasado 6 meses. Se ha logrado sofocar una venganza de sangre. Se fue inmediatamente. Te esperaré en el lugar acordado. ¿Tú, Chen Wangi? No viniste. Se produjo una pelea. Este puñetazo es lo que le debes. Me has ignorado durante los últimos 3 años. Deberían pegarme. Admito que me gusta Wenyu. Me ha gustado durante muchos años, pero yo siempre, sabiendo que no tengo ninguna posibilidad, porque cada vez que te menciona, había un brillo en sus ojos. Él nunca me miró con esa expresión. En aquel entonces, en el hospital, las cosas que escuchaste. Dije todo eso a propósito para que lo escucharas. Solo quería poner a prueba tus sentimientos por Wenyu. ¿Podrá la relación resistir el paso del tiempo? Pero no me lo esperaba. Acabas de irte, sin noticias, durante 3 años. He estado a su lado durante los últimos 3 años. Lo intenté, pero lo sé en mi corazón. Simplemente no puedo ganar. Watching. Lo siento. Wenyu, soy yo quien debería disculparse. Yo también tenía motivos egoístas. En realidad,
La agitación de hoy podría haberse evitado por completo. Hace varios días descubrí a Siluo. Te estoy investigando en secreto y están planeando causarte problemas. Ya lo sabía en ese momento. El acuerdo de cooperación internacional ha sido revisado. Podrías haberlo dicho mucho antes. No me detuve. Solo quiero ver a Chen Wangi. ¿Cuál será tu reacción? También quiero ver si todavía estoy... ¿Acaso queda la más mínima posibilidad? Chen Wangi, esta vez no te echaste atrás, sin vacilación ni retroceso. No me dejaron ninguna oportunidad. Yo, Guo Chen, siempre he actuado con integridad y rectitud. Está mal, y no debería permitírmelo. Convertirse en el tercero que odias. Así que vine hoy. Lo primero es limpiar el nombre de Wenyu. Limpiar su nombre. Segunda parte. Te deseo, sinceramente, lo mejor. Oh, Nioho Yang, has criado una hija maravillosa. Él es un gran héroe. ¿Por qué? Hey. Permítanme decir unas palabras. Él es el agente Leyenda 5. De verdad, eres el agente Leyenda 5. Hermano, ¿puedes revelar algunos detalles? ¿Cómo puede continuar la ceremonia de compromiso? De verdad, eres el agente 5. ¿Cómo lograste infiltrarte? Destruye la enorme organización obsidiana. He esperado 7 días. ¿Tienes miedo de algo tan insignificante? Aunque el cielo se cayera hoy. Esta ceremonia de compromiso también debe completarse. El señor Chen no dijo que hoy fuera el final. Aunque tengas que atarlo aún así, tienes que llevarte de vuelta al joven amante. Has perdido la cabeza. Me pregunto, ¿quién será la joven amante? El hombre que la ató. Hola, profesor Kiao. Llegué a casa después de la escuela. Todo esto lo hizo Chen Wangi. No es así. Últimamente he estado en casa. Ya no cocino mucho. El joven amo lo hizo todo él solo. Dijo que al profesor Yang le gustaba la comida que él preparaba. Ah, claro. ¿Dónde está? El señor Chen está aquí de nuevo en el estudio. También fue para hacerlo. Regresa para tomar el control del grupo Chen. No es así. Aunque el joven maestro ya no es el presidente del grupo Chen, pero la empresa que fundó, eso fue un torbellino. No es en absoluto inferior a la familia Chen. ¿Te has enterado? Los otros hijos del señor Chen, cada una es más decepcionante que la anterior. No fue por deudas de juego que los medios de comunicación los sacaron a la luz. Significa que después de cometer un delito uno debe esconderse. La gente en el extranjero no se atreve a regresar. Circulan rumores en el exterior. Todo esto fue obra del joven amo. Esa gente solía acosarlo mucho. Es justo que lo devuelva. Profesor Yang, eres tú, ¿verdad? Está delante de ti. Es solo un buen chico. Es increíblemente astuto en el exterior. Mucha gente dice que el joven maestro es una bestia salvaje que nunca ha sido domesticada. Eso fue a la vez despiadado y feroz. Producido. Sí, eso te incluye a ti. Si me preguntas a mí, debes ser el entrenador de animales, jaja. No soy ningún tipo de domador de animales. Yo soy simplemente su punto final. Sus riendas. Jóvenes, alcen la voz. Suena bien. Bueno, profesor Yang, usted puede comer primero. Voy a subir a limpiar. Ah, cierto, Sang-ma. Te refieres a la habitación más cercana de arriba. ¿Por qué ya no limpias nunca? Recuerdo que hace 3 años. Entras todos los días. El joven amo no lo permitiría desde que te fuiste. Esa habitación. Ya no se permite la entrada a nadie. Ya no nos dejan limpiar. Entonces no seré educado. Yang Yu, ¿sabes lo que estás haciendo? Nivel de habilidad limitado. No te asquees. Hermana mayor, ¿te acuerdas? Por supuesto
que lo recuerdo. Se lo dieron a alguien en aquel entonces. Regalo de cumpleaños para niños. Por eso no debes dejar que Zangma. ¿Por qué viniste a limpiar? Esos 3 años. A veces incluso, cuando estoy en el extranjero, regreso a China en secreto. Pero no me atrevo a ir a verte. Me temo que no soy lo suficientemente bueno. Él sigue sin merecer a su hermana. Pero vengo aquí cada vez que regreso. Todo lo que hay aquí es lo que dejaste atrás. Mirarlos es como... Nunca te fuiste. Chen Wang. Ye, ¿sabías? La primera vez que te vi, me da la impresión de que eres una persona un tanto arisca, un niño con un corazón frágil. Parece que tenía razón. ¿Y ahora qué? Ahora soy un hombre. Me convertiste en esto. Hermana mayor, tú eres mi salvación. Príncipe Shen. Y tú no eres también mi salvación. En el banquete de compromiso, todos dudan de mí. Solo tú crees en mí sin dudarlo. Desde la infancia hasta la edad adulta, nadie confía en mí sin reservas. Elígeme para amarme. En ese tiempo, eres igual que tu madre. Todos ellos son la luz que ilumina mi mundo. Simplemente no lo sé, le prometí a tu madre. Mantente erguido y orgulloso entre el cielo y la tierra. Ahora. Por supuesto que todavía. Enseñar y formar personas. Flores de durazno y ciruelo en todo el mundo. Hermana, siempre has puesto en práctica lo que predicas. La promesa de mi madre. Por cierto, hermana, hay una cosa más. A mi padre le diagnosticaron una enfermedad grave. Me transfirieron todas las acciones. Dijo que solo yo puedo contener a la familia Chen en este momento. ¿Y tú? Quiero donar todas las ganancias de mis acciones. Establecer un fondo de becas. Ayudar a niños como tú lo eras entonces. ¿Estás de acuerdo? Te escucharé. Profesor Yang. Profesor Yang. Baja aquí rápido. Alguien te está buscando abajo. Me voy ahora. Wenyu, esto fue un regalo para ti en aquel entonces. La persona amable lo envió más tarde. Papá aún no te lo ha enseñado. En el futuro. Es sensible por naturaleza. Fragilidad interior. Siempre estoy preocupado si ya no estoy a su lado. ¿Qué debería hacer si un día lo conociste? Por favor, transmítele este mensaje. Debe existir en este mundo. La gente lo quiere igual que yo. Dile que no entre en pánico ni tenga miedo. Espere pacientemente. Esta persona aparecerá sin duda. Tía Liu Yan. Yan, ¿viste eso? Mamá debió haberlo visto. Tu hijo. Realmente lo espero.